Esta es la retroalimentación del ejercicio de los puerros. ¿Sí? Recuerden entonces que las variables que teníamos era frecuencia de consumo, ¿cierto? En 5 categorías, las marcas, que era lo que nos importaba, porque lo que se estaba buscando era caracterizar las marcas, a ver si era posible en función de estos atributos, y en particular la marca del puerro de McEwen, ¿sí? Y el objetivo era, si se recuerdan, conseguir la denominación de origen, y para eso tenían que tener comprobado, digamos, a través de este estudio unas ciertas características. Entonces, ¿cuáles eran los atributos? La duración, la frescura, el color, apariencia, la calidad, si lo percibían un producto sano y si estaba de acuerdo con su estilo de vida ideal. Todos los atributos están en una escala de Likert de 7 puntos, ¿cierto? Y bueno, las marcas eran 6 y la frecuencia de consumo estaba en 5 categorías. Entonces, como el objetivo era caracterizar, el análisis que corresponde hacer es un análisis factorial de correspondencias múltiples, porque la caracterización se hace a través de la asociación entre categorías de distintas variables y tenemos más de 2 variables, ¿sí? Y lo otro es que las variables son cualitativas. Vamos entonces, reducción de la dimensión, escalamiento óptimo. Por defecto nos da las características de las correspondencias múltiples, que todas las variables son nominales múltiples y que hay solo un conjunto de datos. Definir. Usamos todas las variables, ¿cierto? Y lo que le pedíamos, en los resultados siempre necesitamos las cuantificaciones de cada una de las variables, por eso las pedimos todas, y es eficiente siempre pedir los descriptivos. Recuerden que tenemos que tener claras las categorías de las variables para poder identificar el tamaño de muestra si es adecuado o no. Y en el caso de los gráficos, para las variables, recuerden que todo esto se hace en función de variables y no de individuos. Seleccionamos todas las variables para que nos dé aquí el gráfico para cada una de ellas de manera individual, y luego tenemos que pedir que nos haga el gráfico de las categorías conjuntas, es decir, todas a la vez, y el gráfico de las medidas de discriminación nos lo da por defecto. Con todo eso, aceptar. Y tenemos el resultado. Entonces, lo primero que debíamos hacer era, ¿cierto?, analizar el N adecuado y las distintas categorías de las variables. Entonces, fíjense, tenemos 110 casos y ¿cuántas categorías? Tenemos en los descriptivos se ve la frecuencia de consumo. Un segundo que voy a ir anotando. La frecuencia de consumo, que tiene 5 categorías, ¿cierto? Tenemos las marcas, que son 4 categorías. Y luego tenemos los atributos: duración, frescura, color, apariencia, calidad, si es producto sano y estilo de vida ideal. Son 7. Entonces, cada una tiene 7 categorías, por lo tanto sería 7 por 7 por 7 por 7 veces, ¿no? O sea, son 7 veces 7 por 4 y por 5, que serían todas las categorías. Entonces, si uno hace esa multiplicación, la voy a hacer enseguida. Esto era 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7, porque eran 7 atributos, por 5 categorías, las 5 categorías de frecuencia, y por 4 categorías de las marcas. Eso nos da 16.470, no, 16.470.860, y esas, que son las celdas, habría que multiplicarlas por 5 casos, o sea que es una burrada.
Entonces, lo que queda claro es que los 110 casos se nos quedan muy cortos y ya sabemos que lo que vamos a encontrar no es un análisis ni muy robusto, no vamos a ver claramente las cosas, no va a ser fácil identificar las distintas asociaciones, producto de que el N es bastante pequeño para la cantidad de celdas que tenemos. Bien, luego la siguiente etapa pasa por depurar esto, ¿no? A ver si todas las variables realmente son necesarias. Entonces, uno lo que va monitoreando es el historial de iteraciones, esa tabla, digamos, donde vemos la varianza explicada y la pérdida, y luego la tabla de resumen del modelo, donde monitoreamos el alfa de Cronbach de cada dimensión para analizar el grado de consistencia que tiene cada una de ellas. Entonces, en este caso, con todas las variables, lo que tenemos es una varianza explicada de 3,18 y una pérdida de 5,81. Esto de alguna manera se condice con lo que dijimos antes, es decir, hay una pérdida pero brutal, casi el doble de lo que estamos explicando, con lo cual queda claro que el análisis en estos casos no está siendo lo suficientemente limpio ni claro. En el resumen del modelo vemos que los niveles de consistencia, es decir, el alfa de Cronbach para cada dimensión, están bastante adecuados. En la primera tenemos 0,822 y en la segunda 0,701, es decir, niveles de consistencia en promedio de 0,77, bastante adecuado. Estamos explicando en promedio un 35%. ¿Sí? Entonces eso se nos queda pequeño. Se fijan, siguen siendo consistentes, pero estamos explicando poco producto de la pérdida y la explicación un poco la que hemos dado antes, ¿no? Entonces lo que habría que mirar es si todas las variables intervienen. Para eso nos vamos a las medidas de discriminación. Entonces aquí se ve claramente que hay 3 variables que tienen una capacidad de discriminación muy baja, por debajo de los 0,25 que pedimos. Entre ellas está marcas, que no podemos eliminarla porque todo esto se pedía en función de las marcas. Lo que queda claro es que las marcas no son una buena variable para discriminar, o sea, la gente no distingue muy bien las marcas, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que partir por eliminar frecuencia, por ejemplo, que es la que tiene el menor poder de discriminación. Entonces hacemos el proceso de nuevo, reducción de la dimensión, y nos vamos a escalamiento óptimo y eliminamos frecuencia. Ahí está. Frecuencia de consumo. Y volvemos a ejecutar. Entonces, lo que procuramos es ver si ahora, con la eliminación de esa variable, la otra variable que era estilo de vida mejora de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que uno monitorea ahora es cómo quedó el resumen del modelo y cómo quedó el historial de iteraciones. Se fijan que más o menos hemos dejado la varianza explicada en un valor similar al que teníamos antes, pero lo que hemos hecho es disminuir prácticamente en un punto la pérdida. O sea que ha sido eficiente la eliminación de la variable porque no nos está aportando prácticamente nada. O sea, estamos cumpliendo con el principio de parsimonia. Luego, si se fijan, los autovalores se mantienen prácticamente intactos, los niveles de consistencia. Mejora un poco. Teníamos 0,822 y tenemos 0,832 y antes teníamos 0,701 y ahora tenemos 0,705. Es decir, mantenemos el promedio en 0,77, pero ahora 0,779. Hemos mejorado un poco, lo que significa que con una variable menos explicamos más y tenemos un mejor análisis, cumpliendo entonces con el principio de parsimonia. Vamos a ver la siguiente variable, que era la que teníamos en duda, que era estilo de vida. Pues no ha mejorado. Entonces debemos eliminar estilo de vida, a ver si con eso conseguimos ya la depuración completa. Hacemos el proceso nuevamente y eliminamos estilo de vida. Estilo de vida ideal, fuera, y ejecutamos. Entonces volvemos a
monitorear el resultado del resumen del modelo y el historial de iteraciones. Ha bajado mínimamente la varianza explicada, pero la pérdida se ha reducido prácticamente en 2 puntos. O sea, hemos logrado de alguna manera eliminar toda aquella información que no sirve, ¿cierto? Porque prácticamente estamos explicando lo mismo, ¿no? De 3,19 a 3,07, ¿sí? Que es prácticamente 3,1. Los niveles de consistencia evidentemente han mejorado, ¿sí? La dimensión 1 ha mejorado bastante a 0,847 y ha disminuido un poco en la dimensión 2, pero fíjense que en promedio seguimos explicando, o más que explicando, el alfa de Cronbach, los niveles de consistencia promedio han mejorado, porque estábamos en 0,779 y ahora estamos en 0,787, ¿vale? Entonces se sigue cumpliendo el principio de parsimonia. Por lo tanto, veamos si hay alguna otra variable fuera de las marcas que sea necesario depurar. Aquí vemos que no. Claramente duración es la variable que mejor está discriminando, ¿cierto? Discrimina en las 2 dimensiones, por eso está en la diagonal, y es bastante alta, a diferencia de las otras que solo están en 0,4, por ejemplo, sano, frescura, y calidad, color, apariencia, que están en 0,6 en la dimensión 1, pero están en 0,4 o menos en la dimensión 2. Por eso no es necesario eliminar ninguna otra. Y entonces con ello podemos ir a hacer el análisis final. Entonces recuerden que aquí tenemos la matriz de correlaciones y lo que necesitamos es ver la correlación que tenía cada una de las variables, ¿cierto?, con las marcas, que era la que queríamos caracterizar. Y si se fijan, bueno, hay varias variables que en la dimensión 1 no están correlacionando bien. Probablemente lo hagan en la dimensión 2, pero en la dimensión 1 prácticamente no. Entonces, bueno, aquí estaba el mapa, ¿cierto?, el gráfico biespacial donde podemos ver las 2 variables. Vamos a poner los ejes centrados para que podamos visualizar mejor. Agrandamos un poco y bueno, ya saben, podríamos haber mejorado la imagen, ¿cierto?, coloreando, etcétera, pero bueno, se ven bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros estábamos tratando de caracterizar al puerro de McEwen, ¿cierto? Entonces lo que queda claro es que en todas las categorías el puerro de McEwen tiene muy cerca todos los atributos en 7, ¿sí? Entonces, de alguna manera hay una cierta... perdón, me quedó fuera del 0 aquí. El eje horizontal, un segundo, vamos a ir a arreglarlo. Tiene que estar en la posición 0, dijimos. Ahí sí. Entonces, ahora sí, se ve lo primero que todas las marcas, salvo Oriel Yanquinao, que está un poco más alejada, están bastante cerca del centro de gravedad. Eso quiere decir que se distinguen poco, cosa que nosotros ya habíamos comentado, ¿se acuerdan antes? Con la información que teníamos producto de las medidas de discriminación, es decir, marcas estaba muy cerca del 0, por lo tanto su capacidad de discriminación es muy baja, ¿no? Y aquí ya se observa claramente. Pero sí que se puede ver una cierta tendencia, ¿sí? Al tener los 7, todos los atributos en 7 hacen de alguna manera una cierta tendencia a estar muy cerca de la marca McEwen. Otros, que sería la feria, la verdulería, es decir, fuera de comprar la marca en particular, es decir, marcas blancas estamos hablando, tienen cerca el 5 y el 6, si se fijan. Y las otras valoraciones, 3, 4, están bastante más alejadas, ¿cierto? Lo que quiere decir que en general la gente tiende a valorar bien
el puerro en todos los atributos medidos, pero esto es bastante transversal respecto de las marcas, ¿sí? Lo otro que se observaba era que Maquehue y Agrosano, al estar tan cerca, la gente no tiende a hacer una diferencia muy sustancial, ¿sí? Entonces, evidentemente no hay un posicionamiento muy claro de la marca Maquehue, pero sí hay una cierta tendencia que se puede declarar, ¿cierto? Y que tiene que ver con que la gente está medianamente clara asociando los atributos con la máxima valoración a los puerros de Maquehue y algo cercano a Agrosano, pero tampoco es que esté encima, ¿no? Es decir, la gente no los distingue muy bien, pero si se fijan está más cerca de Maquehue que de Agrosano. Eso ya demuestra una cierta tendencia. Entonces, a pesar de que no es muy claro, a pesar de todas las deficiencias, hay unas ciertas tendencias que uno puede observar. ¿Cómo se podría mejorar esto? Bueno, de partida mejorando el N y disminuyendo las categorías. Entonces aquí uno ve, si nosotros vamos de manera individual, variable por variable, ustedes se van a dar cuenta que tendríamos que hacer una asociación o reagrupación de las categorías. Se fijan, bueno, las marcas era evidente que no queríamos, pero claro, aquí ya veíamos que Agrosano y Maquehue son marcas que van a andar más o menos juntas y van a tener más o menos valoraciones similares. Pero aquí en duración, si se fijan, no hay grandes diferencias. 4, 5, 6 probablemente pueden ser una sola categoría, es decir, no haría falta hacer 7 categorías, una Likert de 7, a lo mejor una Likert de 3 puntos habría funcionado muy bien y habríamos disminuido el N muchísimo, ¿no? Entonces, esas cosas son las que hay que considerar. Por eso los gráficos individuales son importantes para ver si es posible reagrupar categorías, sobre todo cuando uno tiene variables con muchas categorías. ¿Sí? Respecto de frescura más o menos nos pasa lo mismo. Y lo otro que se observa es que las categorías 1, 2 no están. ¿Se fijan? Entonces no era necesario hacer 7 categorías. Bien. Aquí claramente se ve el 4 totalmente alejado del 7-6, ¿se fijan? Es decir, hay gente que no lo considera sano y luego hay otra gente que sí, entonces tal vez habría sido mejor poner una dicotomía y poner si lo considera sano o no, ¿cierto? Sí, no, y 2 categorías nuevamente reducen bastante el tamaño de la muestra, ¿sí? Más o menos ese debería haber sido el resultado.